Bueno, hoy vamos a empezar una nueva unidad de la materia física correspondiente al tema de dinámica de la partícula. El contenido de esta unidad comprende definir qué consideramos un sistema de partículas, que es el centro de masa, las fuerzas interiores y exteriores a un sistema físico que en estudio, el impulso de una fuerza, cantidad de movimiento o impulso o cantidad de movimiento o momento lineal, la conservación de la cantidad de movimiento lineal y los tipos de choque, choque elástico e inelástico y el coeficiente de restitución. Bueno, la portada, ¿no es cierto?, del capítulo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase? Pretendemos que al final de la clase sepamos reconocer el impulso provocado por una fuerza, comprender el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento lineal, comprender la relación entre impulso y momento lineal y reconocer la ley de conservación del momento lineal. Entonces el contenido es, vamos a alterar un poquito lo que dice el programa en cuanto al orden, ¿sí? Vamos a ver primero lo que es momento lineal y la conservación del momento lineal, conservación de la cantidad de movimiento para dos partículas, impulso y momento, los tipos de colisiones, ¿sí?, ya sean elásticas o inelásticas, las colisiones en una dimensión y en dos dimensiones, y comprender el concepto de centro de masa de un sistema de partículas, ¿sí?, de partículas discretas, o bien el centro de masa de un objeto real, extendido o cuerpo rígido, y el movimiento también de un sistema de partículas. Nosotros a partir de acá vamos a observar en la pantalla situaciones, fotografías de situaciones que alguna vez la hemos podido tal vez observar, ¿sí? Como en este caso vemos como un francotirador que dispara con su arma un proyectil, ¿sí? Se observa, ¿sí? La pregunta es cuánto dura el disparo, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que ese impacto de la bala impacta sobre un cristal, ¿sí? La forma también en que se rompe un vidrio al ser atravesado por un proyectil da cuenta también de la velocidad del proyectil. Otra situación sería en el caso tan popular como lo es el fútbol, en el caso particular de un partido de fútbol por las semifinales de Uruguay gana en el Mundial de Sudáfrica 2010, el penal ejecutado por el jugador Abreu, que él picó la pelota, como se dice en la jerga popular. Y en este caso tenemos un tenista, el señor Pablo Cuevas, allá por el 2009, preparándose a servir un saque para iniciar el juego. ¿Y qué tiene de común todos esos eventos? Lo común que tiene que son de corta duración, comparado con el gran cambio de la velocidad que sufre, en este caso, el proyectil, la pelota, ya sea la de fútbol, la de tenis, y digamos, los fragmentos de vidrio que observamos en la figura anterior, de cómo se destrozan por el impacto de la bala. Y en este caso observamos también un cañón ya antiguo, ¿sí?, que dispara una bala, ¿sí?, y todos tienen el mismo efecto, o sea, la misma característica, que son eventos de corta duración, pero que le impactan, digamos, al sistema en estudio, en este caso el proyectil, ¿sí?, le dan una gran velocidad, ¿sí? Pero también, o sea que tenemos un antes y un después. O sea, en el caso del francotirador tenemos la bala en la recámara, está en reposo,
y después sale hacia el objetivo con una velocidad que ronda los 300 metros por segundo. ¿Sí? Tenemos un antes y un después. Lo mismo en el caso del vidrio, ¿sí? De la ventana de vidrio, tenemos un antes, que tenemos el vidrio entero, y un después con trozos de los vidrios despedidos en diversas direcciones al azar. ¿Sí? En el caso del penal ejecutado por Abreu, ¿sí? La pelota previamente estaba en reposo, en el punto del penal. Entonces, Abreu ejecuta el penal apenas tocándola, ¿sí? Pero la pelota se va dirigiendo hacia el arco con una velocidad que ronda los 13 metros por segundo, ¿sí? Y su dirección forma un ángulo algo menor que los 30 grados con respecto al horizontal. O sea que además de darle una imprimirle al balón una determinada velocidad, le da una dada, una cierta dirección de la velocidad. Y en el caso del saque del tenista, antes la pelota con velocidad vertical y hacia abajo a 7 metros por segundo. Y después parte con una velocidad de 50 metros por segundo y una dirección de forma aproximada 13 grados sobre el horizontal. ¿Sí? O sea que en cada uno de los eventos, como dijimos, tenemos un antes, ¿no es cierto? Que el evento dura poco tiempo, hay una fuerza muy intensa para producir un gran cambio en la velocidad del sistema, en este caso del proyectil. A esas fuerzas, ¿no es cierto?, se las llama impulsivas, son las que participan en esos breves eventos produciendo grandes cambios en la velocidad del móvil. No son del tipo de fuerzas que venimos viendo hasta acá, que son fuerzas que en el caso que veníamos viendo pueden ser fuerzas constantes o variables, pero eran sostenidas. En este caso son repentinas, son de breve duración, ¿sí? Y esas son las que producen los eventos que vamos a ver en este capítulo. Entonces las fuerzas impulsivas, como dijimos, no son las únicas presentes, también están el peso, ¿sí? Y la fricción. Por ejemplo, en el caso, tenemos acá una tabla donde tenemos el evento, la fuerza impulsiva que la medimos en Newton y el peso de cada uno en este caso del proyectil, de la pelota de fútbol y la pelota de tenis. O sea, la fuerza impulsiva, por ejemplo, es de 6 por 10 al cuadrado Newton. Y el peso, si comparamos el peso de la bala, es de 9,8 por 10 a la menos 2 Newton. En el caso de la pelota, la fuerza impulsiva que le imprime el jugador a la pelota es 2,9 por 10 al cuadrado, mientras que el peso de la pelota es 4,3 Newton, poco menos de medio kilo. Y en el caso de la pelota, la fuerza impulsiva que le imprime el tenista a la pelota de tenis es de 7,5 por 10 por 10, o sea, son 75 Newton. Y el peso es 5,9 por 10 a la menos 1 Newton. Como observamos, ¿no es cierto? La fuerza peso es mucho menor, ¿no es cierto? Por lo menos 2 órdenes menor que la fuerza impulsiva, ¿sí? Entonces, lo mismo acá observamos la figura, ¿no es cierto? La pelota de bowling que impacta sobre los objetos, estos, ¿cómo es que se llaman? Bueno, no recuerdo el nombre. Entonces, si dos móviles colisionan, entonces, ¿qué es lo que va a hacer que determine hacia dónde se mueven? ¿Sí? Hay varios factores. En el caso de el juego de billar, ¿sí? Cuando queremos darle una orientación, o sea, el objetivo es de que la bola que es impactada por el taco impacte sobre otra bola para darle una determinada orientación, ¿sí? Que necesitamos para ganar el juego. Bueno,
Entonces, como dijimos, entonces estas preguntas algo tienen en común, es que no pueden constatarse aplicando directamente la segunda ley de Newton, debido a que actúa en fuerza sobre la que se sabe muy poco, ¿sí? En este capítulo veremos que a veces no es necesario saber de esta fuerza, ¿sí? No es necesario saber, aunque sí se puede conocer su valor, teniendo en cuenta el tiempo con que dura el evento de aplicación de esa fuerza. Para ello usamos los conceptos de impulso, momento y momento lineal y la conservación de momento. La ley de conservación del momento lineal vale en situaciones en que la ley de Newton es inadecuada, como por ejemplo en el caso de las colisiones. Es inadecuada para poder aplicarla directamente en la resolución del problema, pero sí a través de el desarrollo que vamos a hacer partiendo de la ley de Newton. Entonces consideremos un cuerpo, una partícula de masa m, ¿sí? Inicialmente que está en reposo sobre un plano horizontal, sobre el que actúa una fuerza externa resultante. Tenemos los ejes de referencia, el eje X y el eje Y, ¿sí? Inicialmente el cuerpo está en reposo, ¿sí? O sea, la velocidad es cero. P, vamos adelantando, le llamamos P, le vamos a asignar el nombre a la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? En este caso es cero, quiere decir ya vamos deduciendo que esta nueva magnitud, que es una magnitud vectorial, tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está en movimiento por la acción de una fuerza, adquiere una aceleración, ¿sí? Por lo tanto, ya tiene, si hay una aceleración, parte del reposo y adquiere una velocidad tal que trae como consecuencia una aceleración, vemos que la cantidad de movimiento pasa de 0 a una cantidad m por b. O sea que la cantidad de movimiento, p, que es un vector, se define como el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces vemos cómo se desplaza ante una fuerza que, como dijimos, es una fuerza de corta duración, es una fuerza impulsiva. Entonces definimos cantidad de movimiento lineal a la magnitud física de carácter vectorial dada por el producto de la masa por su velocidad. El momento lineal es una medida de cuán difícil es detener o poner en movimiento un objeto. El momento lineal tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿sí? Es una cantidad vectorial y tenemos que tener precaución al momento de resolver los problemas, dado que tenemos que predefinir un sistema de referencia al cual basamos todo nuestro cálculo, ¿sí? Bueno, acá tenemos una partícula m, ¿sí? Que tiene una velocidad tal y la cantidad de movimiento de esa partícula es m por b. Bueno, si una partícula o cuerpo se mueve en una dirección arbitraria, entonces el momento lineal, como magnitud física vectorial, que es, puede tener tres componentes. O sea, si el movimiento es en el espacio, ¿sí? que abarca los ejes X y Z, tendremos tres componentes. O sea, según el eje X, la cantidad de movimiento según el eje X, según el eje Y según el eje Z. Como la masa es la misma, entonces vamos a estar afectados esta ecuación por las componentes correspondientes de la velocidad, según el eje X, Y y Z. Muy bien. La cantidad de movimiento lineal de una partícula y su conservación. Bueno, vamos a ver. La segunda ley de Newton, nosotros ya la vimos en capítulos anteriores, que cualquier sistema de partículas o objeto o cuerpo rígido sometido a la acción de varias fuerzas externas, cuya sumatoria, si la consideramos como la fuerza neta o resultante, va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Si nosotros, digamos,
operamos en el segundo miembro, sabemos que la aceleración era igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Como la masa es constante, ¿sí? Podemos introducir la masa dentro del operador derivada, ¿sí? Y tendremos la expresión equivalente que la sumatoria de la fuerza externa a una fuerza neta es igual a la derivada de m por b respecto al tiempo. Y m por b acabamos de ver en la transparencia anterior, no es nada más y nada menos que la cantidad de movimiento. ¿Eh? Entonces, y las unidades son kilogramos masa por la velocidad que se mide en metros sobre segundo, o bien, ¿no es cierto? Si nosotros multiplicamos y dividimos por segundo, vamos a tener que es newton por segundo, ¿sí? Que es lo mismo que esto, ¿sí? La otra forma de expresar las unidades de la cantidad de movimiento, newton por segundo. La cantidad de movimientos, dijimos entonces, la expresamos de esta manera, son las distintas formas de escribir la ley de Newton. O sea, la podemos escribir de acuerdo a esta forma o bien con la forma tradicional que la hemos venido viendo hasta acá. Si tenemos un sistema de partículas, ¿sí? Un sistema así que lo englobamos mediante una superficie, ¿sí? Que aísla del resto digamos, de lo que nosotros llamamos el universo, ¿sí? Aislamos, tenemos un sistema de partículas que hacemos referencia de su posición con respecto a un sistema de ejes coordenados cartesianos x y z, y observamos acá los RJ van a ser la posición de cada una de las partículas respecto a ese sistema de referencia inercial, ¿no es cierto? Y tenemos un cuerpo externo. Entre las partículas entre sí, ¿sí? Tenemos lo que llamamos fuerzas internas, o sea, la acción que ejerce la partícula J sobre la I y la acción que ejerce, la fuerza que ejerce la partícula I sobre la J. Ese sería el principio de acción y reacción, ¿sí? Esas fuerzas se anularían. Entonces, pueden ser que actúan una fuerza externa sobre la partícula J y al mismo tiempo otra fuerza de distinta característica con respecto a la partícula I. ¿Sí? Tenemos un sistema de partículas. ¿Sí? En ese caso, ¿no es cierto? Cada partícula está caracterizada, si está en movimiento, está caracterizada por su vector posición, su vector velocidad y por la masa correspondiente. Sabemos que la cantidad de movimiento involucra estas dos cantidades, la velocidad y la partícula, la masa de la partícula. Entonces, en definitiva, tengo la posición, el vector posición de cada partícula y el vector cantidad de movimiento. ¿Sí? La partícula se va desde la partícula 1 hasta la n. Por lo tanto, la fuerza resultante, ¿no es cierto?, que actúa va a ser igual a ¿qué? A la fuerza interna de cada que acontece entre cada partícula y la fuerza externa. ¿Sí? Entonces la fuerza resultante, si va a ser la fuerza interna, ¿sí? La fuerza interna va a ser esta que surge del principio de acción y reacción, y la fuerza externa que va a ser que actúa sobre cada una de las partículas. Como dijimos por el tercer axioma de Newton, ¿no es cierto? Principio de acción y reacción, ¿sí? Que son fuerzas de la misma dirección, distinto sentido e igual valor, por lo tanto se anulan. ¿Sí? Directamente me quedan que la fuerza resultante, ¿sí? Va a ser igual, no es nada más y nada menos que la resultante de todas las fuerzas exteriores o externas. Entonces, la sumatoria de la fuerza interna se hace cero, teniendo en cuenta que dentro del sistema están todas las parejas de cuerpo que sienten los pares de acción y reacción. La segunda ley de Newton, entonces, la expresamos como la fuerza neta resultante, como la fuerza neta resultante de todas las fuerzas externas,
que actúan, o bien si la queremos hacer un detalle de cada una de las fuerzas que sufren cada una de las partículas de ese sistema de partículas considerado. Por lo tanto, haciendo extensiva esa la definición de la ley de Newton, la podemos poner como que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de, digamos, de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, desde I hasta la partícula n. O sea, vamos a hacer la sumatoria del cambio de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Eso va a ser igual a la fuerza resultante. Puesto de otra manera, ¿no es cierto? Que es lo mismo, ¿sí? Y ya acá, en lugar de poner de cada partícula, sumatoria de cada partícula, ya ponemos de la cantidad de todo el sistema, ¿sí? Pues vamos a considerar, si agrupamos todas esas partículas, consideramos la variación de la cantidad de movimiento de todo el sistema de partículas respecto del tiempo. Si recordamos la ley de Newton, ¿qué me decía la ley de Newton? Que todo cuerpo en reposo va a permanecer en reposo y todo cuerpo que está en movimiento rectilíneo y uniforme continúa en ese movimiento si no actúan fuerzas no equilibradas sobre él. Es decir, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Hasta que ¿hasta cuándo eso? Hasta que algún agente externo modifique su estado de movimiento y se va a mover con cantidad de movimiento constante. Entonces, si la sumatoria de las fuerzas externas es igual a cero, como decimos acá, entonces el cambio de la cantidad de movimiento es cero, ¿sí? O sea que la cantidad de movimiento va a permanecer constante. El producto M por B es constante. Como dijimos, es una cantidad vectorial, la dirección y sentido del momento lineal coincide con el de vector velocidad y también lo podemos aplicar para un desarrollo bidimensional, o sea, una partícula que se mueve en dos dimensiones, ¿sí? En este caso vamos a ver que en este caso las componentes de ese vector cantidad de movimiento según el eje X, según el eje Y, va a estar dado por el producto respectivo de las masas por las componentes de las velocidades correspondientes. Vamos a definir el impulso. ¿Qué es el impulso? Para cambiar el movimiento, entonces, ¿de qué manera podemos cambiar la situación de esa cantidad de movimiento lineal de una partícula? Bueno, para cambiar ese movimiento, el momento lineal, ¿sí? Se debe aplicar una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, una pelota de golf que veíamos al comienzo está en la posición de reposo, o sea, la cantidad de movimiento es cero porque está en reposo. De pronto, si queremos cambiar esa cantidad de movimiento lineal, debemos imprimirle a la pelota a través del palo de golf una fuerza impulsiva de gran valor y de breve duración de tiempo para cambiar su condición o para cambiar la condición del momento lineal. ¿Sí? Entonces la razón de cambio en el momento lineal de un objeto es igual a la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces la fuerza neta, como dijimos, acá lo ponemos no en forma diferencial, sino como un cociente incremental de delta de P respecto a delta de T, igual a la fuerza neta resultante. Y como poníamos la ley, la cantidad de movimiento, o sea, la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, que no es nada más y nada menos que la otra forma tradicional de la ley de Newton. Si nosotros hacemos pasaje de término, el delta de T, pasamos multiplicando a la fuerza neta, tenemos ese producto que es igual a la cantidad de movimiento y que no es otra cosa que una nueva cantidad que nosotros le llamamos J, que la denominaremos impulso y que también es un vector. Acá nótese que debería haber puesto la flecha, ¿no es cierto?, indicando de que es una magnitud vectorial. Ustedes en sus apuntes corrijan y pongan la flechita indicando de que J es una magnitud vectorial.
Es una forma alternativa entonces de expresar la ley de Newton. El producto, entonces F por delta, fuerza neta por delta de T, ¿sí?, es definido como impulso, ¿sí? El impulso es una cantidad vectorial, la dirección es la misma que la de la fuerza neta aplicada. Por ejemplo, en una pelota tenemos la siguiente situación que vamos a ver más o menos en cámara lenta. Una pelota que está colisionando con una pared rígida, ¿sí?, hasta que choca con la pared y luego es devuelta hacia su lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en detalle el comportamiento de la fuerza impulsiva con el tiempo? O sea, hay un momento en que la partícula impacta sobre la pared, sufre una deformación y luego se restituye, ¿sí?, hacia su lugar de origen, ¿sí? Si tengo una cantidad, la pelota viene con una cantidad de movimiento que le llamemos P1, ¿sí?, impacta, y haciendo una secuencia de cómo es el impacto desde que llega la pelota hasta que es devuelta al lugar original. Vamos a verlo así, para un tiempo t igual a 0, o un tiempo t un poco mayor, y así observamos cómo la pelota se va deformando, ¿sí?, y la magnitud de la flecha me está indicando de cómo la pared devuelve, es decir, va a devolver, ¿sí?, la reacción del golpe de la pelota sobre la pared va a ir en incremento a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Hasta que acá tenemos más o menos eh, eh, modelado, ¿no es cierto?, la deformación de la pelota, ¿sí? Y luego empieza a decrecer, ¿sí?, hasta un tiempo, ¿sí?, t, ¿sí?, que llamamos delta de t, ¿sí? Entonces, a partir de allí, la pelota sale, es devuelta con una cantidad de movimiento P2. Fíjese que va en un sentido, entonces tiene, si nosotros asignamos el sentido hacia la derecha como positivo, obviamente si le vamos a asignar el sentido de la cantidad de movimiento P2 como con el signo negativo, porque va en sentido contrario al tomado como referencia. Entonces, observemos acá, mientras la pelota entonces colisiona con la pared, se deforma rápidamente, lo que me está indicando que hay una fuerte interacción entre pared y pelota que va a crecer con el tiempo. Cuando la deformación de la pelota es máxima, acá, en eso, entonces la fuerza que atraviesa la pelota también es máxima. Y después vuelve a decrecer, ¿eh? Entonces, si graficamos poniendo los ejes coordenados en esta posición y medimos, graficamos la fuerza resultante con respecto a la fuerza neta con respecto al tiempo, vamos a tener este tipo de curva, ¿sí?, tipo una campana, ¿sí? Bien, o sea, la representación gráfica del evento, ¿no es cierto?, del cuánto actúa la fuerza resultante en el tiempo. Si hacemos toda la sumatoria, entonces nos va a dar el área de esta región, que no es nada más y nada menos que la interpretación geométrica de la cantidad de movimiento. Perdón, del impulso ejercido por esa fuerza. Entonces, como sabemos, si nosotros hacemos la sumatoria de cada una de de esa área, si ponemos esta delta de t, esta otra área, así y así la sumamos, lo único que hacemos es hacemos la integral, que conocemos que es la operación contraria a la derivada, ¿sí? Entonces eso nos da, la interpretación geométrica es el área, el impulso. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Como decíamos recién, ¿sí? El impulso J es el F por dt entre el tiempo 1 y T2 con que dura el evento, ¿sí?
la gráfica ya puesta en forma vertical, ¿sí? Si la fuerza varía en cada instante, como veíamos que va a variar en forma, este, digamos, con el tiempo, o se obtiene esta gráfica, podemos hacer un producto, o sea, si a esta campana, esta superficie que está acá, la descomponemos en varios rectángulos, como ya lo hicimos en otras ocasiones, en otros temas de física, ¿sí? Tenemos ese rectángulo, ¿sí? La superficie del rectángulo va a ser f de t por este diferencial, ¿no es cierto? O delta de t, y hacemos así para todo. Vamos a cubrir más o menos, ¿no es cierto? Si hacemos la sumatoria de todos esos rectángulos, va a representar el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, eso sería si hacemos, o sea, todo va a depender, la precisión va a depender de cuán angostos o cuán ancho sea el intervalo acá, los rectángulos, la base de estos rectángulos. Cuando hacemos un cociente diferencial, o sea, es infinitesimal, vamos a tener lo que llamamos la integral, ¿sí? Entonces, por eso, como dice acá, si vamos achicando el delta de t en el límite en el que delta de t tienda a dt, ¿sí? Al diferencial, ¿sí? Tenemos una fuerza media, definimos como una fuerza, o sea, primero tenemos toda la superficie, ¿sí? Y, a ver, volvamos un poquito. Entonces, la suma, si cuando hacemos esto, la suma de todos esos rectángulos que acabamos de ver, va a atender a toda el área integrada, o sea, toda la campana. ¿Eh? Cuanto más pequeños hagamos esos rectángulos, más, digamos, más precisa o más exacta va a ser el cálculo de esa área. Entonces, cuando la fuerza resultante es variable, la podemos descomponer, recordando que también es un vector, el impulso, la podemos descomponer en los correspondientes componentes X, y Z, ¿sí? Acá observamos que cada una de esas componentes está multiplicada por los vectores unitarios I, J, K. Bueno, entonces, si hacemos, o sea, aplicamos la propiedad distributiva de la integral, o sea, de la suma, y vamos a tener cada una de estas sumandos, va a ser jx, se hace la componente según el eje x de j, vamos a tener que sería el área, sería esta, representamos f de x en función de t, el área representada por esta componente será esa, lo mismo según el eje y, ji sería la componente de j según el eje y el área correspondiente de esa componente de la fuerza sería esta, por ejemplo, es una forma cualitativa. De la misma manera para el eje z. O sea que podemos descomponerla a cada una de esas términos de esa suma. Entonces, el impulso, ¿sí? Como dijimos, es la integral entre un tiempo t1 y t2 que dura el evento del producto de F por dt. Si la fuerza es constante, ¿no es cierto? Obviamente la podemos extraer fuera del signo de integral. Extraemos fuera, entonces directamente me queda esto de t, que es una función simple, me quedaría t2 menos t1 directamente, es fácil. Que sería, si nosotros representamos, o sea, f, si representamos en función de t, va a ser por t2 menos t1 y me va a dar un rectángulo, ¿sí? Y el área entre t1 y t2 va a estar representada por este rectángulo. Dado que habíamos dicho que la integral es una suma de pequeños rectángulos, ¿no es cierto? Que una vez que lo sumamos a cada uno, lo integramos, significa que es lo mismo, ¿no es cierto? El sinónimo, integramos cada uno de esos rectángulos en una suma que conocemos como integral. Entonces observamos ahí, sumamos, si hacemos que
el delta de t es un delta de t grande, hacemos que sea cada vez más pequeño, vamos a obtener toda el área de ese rectángulo. La integral es numéricamente igual al área que está comprendida debajo de la función con respecto al eje de la abscisa, o sea, con respecto al eje tiempo. Seguimos con la interpretación gráfica. Entonces, si la fuerza no es constante, bueno, acá observamos que no es constante y es una fuerza de gran magnitud, habíamos visto en las primeras transparencias, ¿sí? Tenemos esta forma de la curva, pero se hace necesario, volvemos a repetir acá, se hace necesario definir una fuerza promedio, ¿sí? La fuerza promedio sería una fuerza que tenga el mismo peso de la parte de arriba con respecto a la parte de abajo, ¿sí? Sería la fuerza media, ¿sí? Nosotros cuando hagamos el cálculo vamos a calcular una fuerza media. La fuerza promedio puede interpretarse como la fuerza constante, ¿sí? O sea, esta fuerza variable, ¿no es cierto?, que está acá, por razones de comodidad, la interpretamos como una fuerza media, acá más o menos a esta altura, se interpreta como la fuerza constante que proporcionaría el mismo impulso al objeto en el intervalo de tiempo en el que actúa esta fuerza variable. O sea que este rectángulo, ¿sí?, sería el mismo valor de el área de este rectángulo sería la misma área que está contenido debajo de esta curva. Entonces, el impulso y la cantidad de movimiento en términos de integración, entonces si le recordamos la segunda ley de Newton, como la poníamos, que la sumatoria de la fuerza, o sea, la fuerza neta resultante, es igual al cambio de la cantidad de movimiento, o sea, la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, si hacemos el pasaje de término, o sea, dt, ¿sí?, e integramos durante la dirección, por ejemplo, del choque que acabábamos de ver de la pelota contra la pared, vamos a tener, o sea, la cantidad de movimiento, siempre un cambio, se hace el estado final, que es el estado 2, menos el estado inicial, o sea, son los límites de ese evento. O sea, la cantidad de movimiento 2, o sea, final, menos la cantidad de movimiento en el estado 1, o sea, el inicial, va a estar dado por esa integral. El impulso de la fuerza, entonces, si consideramos una fuerza media constante, bueno, ¿en qué se mide? Kilogramos metros sobre segundo. Entonces, si tenemos un desarrollo bidimensional, bueno, vamos a tener Jx y Ji. O sea, vamos a tener esta misma integral de esta sumatoria de toda la fuerza para el eje X, o sea, vamos a tener el cambio de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, según el eje X en el instante 2 menos el instante 1. Lo mismo para el eje Y, o sea, el cambio de la cantidad de movimiento según el eje Y, o sea, P2 menos P1Y. Ahora, si consideramos una partícula de masa m sobre la que actúa una fuerza externa resultante, ¿sí?, supongamos acá, la partícula m actúa una fuerza resultante de tal forma que esa fuerza resultante modifica el estado de la cantidad de movimiento inicial, o sea, el tiempo t1, ¿sí?, modifica según esta trayectoria hasta una situación de la misma partícula en un estado 2, un tiempo t2, ¿sí?, evoluciona esa fuerza resultante modificando la cantidad de movimiento P2. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas que ejercen sobre la partícula la vamos a llamar como la fuerza resultante o la fuerza neta, ¿sí? Y eso no es nada más y nada menos que veníamos diciendo el cambio de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Entonces, según esta ecuación, un cambio rápido de la cantidad de movimiento requiere una fuerza resultante grande. O sea, por eso es que hablábamos de fuerzas impulsivas, son grandes fuerzas que actúan en un breve espacio, en un breve lapso de tiempo.
Si las fuerzas son constantes o solo dependen del tiempo, la ecuación esta anterior, ¿no es cierto?, la podemos integrar. O sea, podemos hacer una integral. ¿eh? O sea, la integral de la fuerza resultante por dt, o sea, por el diferencial del tiempo entre T1 y T2, nos va a dar, si hacemos lo correspondiente, voy a tener va a ser la diferencia, va a ser m por b2 menos b1. Si hacemos pasaje de término, me va a quedar m por b1, o sea, la cantidad de movimiento con que traía esta partícula, más la integral de la fuerza resultante que actúa en ese breve tiempo. Y esto, ¿no es cierto?, no era nada más y nada menos que el impulso. Eso va a dar origen al cambio o al nuevo estado de la cantidad de movimiento de la partícula en el tiempo t2. O sea que, viéndolo de otra manera, a partir de este término de igualdad, a la izquierda tenemos las condiciones iniciales de la partícula y acá a la derecha tenemos las condiciones finales de la partícula. O sea que inicialmente la partícula viene con una cantidad de movimiento m por v1 y a la cual se le imprime o se le ejerce durante un breve tiempo una fuerza resultante. ¿Sí? Y eso va a ocasionar ese cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Bueno. En el caso de la pelota, ¿sí?, la pelota viene con una cantidad de movimiento, ¿sí?, 1, y no observamos en la figura que no hay ninguna fuerza que actúe sobre esa pelota, simplemente impacta sobre la pared y de ahí vuelve. O sea que no actúa ninguna fuerza acá. O sea que en el caso de la pelota que impacta con la pared, este término sería nulo, porque no hay ninguna fuerza. En resumen, entonces, las fuerzas impulsivas actúan durante intervalos cortos, produciendo grandes variaciones en la velocidad. Ese es un concepto que lo tenemos que tener claro. El impulso es una magnitud vectorial con dirección y sentido que la fuerza que lo produce. El módulo lo podemos determinar calculando el área encerrada bajo la curva del gráfico, ¿sí?, en función del tiempo, o sea, fuerza en función del tiempo. La fuerza media es una fuerza constante que en el intervalo de tiempo de acción de la fuerza real, o sea, de la fuerza impulsiva, produciría el mismo efecto que esta, porque es una fuerza variable. El impulso es igual a la variación también el impulso igual a la variación de la cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal. Bueno, ya vamos aproximándonos al final de la primera parte de este tema. Vamos a llegar hasta una determinada transparencia y lo vamos a dejar para la próxima clase el resto. Entonces, si nosotros integramos la ecuación de la segunda ley de Newton, la ponemos como ya sabemos, ¿sí? Separamos las variables, ¿no es cierto?, ¿sí?, de t, y hacemos la integración, ¿sí?, aplicamos la integral a ambos miembros. Acá ya directamente lo pusimos como ya integrada el resultado del segundo miembro de esta ecuación. Observemos que en lo sucesivo, ¿sí?, vamos a llamar, para evitarnos de emplear muchos subíndices, vamos a usar la letra V corta, para denotar la velocidad luego del evento, o sea, después del evento, después del evento, ya sea que se trate del choque o del cambio de la cantidad de movimiento. Y la letra U para el inicio, ¿sí? Como regla mnemotécnica yo le digo, bueno, para acordarme a ver cuál va primero. Bueno, si tenemos en cuenta el abecedario, cuál es el orden de las letras, vemos que la U está primero que la B. Entonces ese va a ser la U, voy a llamar la inicial, y B la final, para tener como una reglita y acordarme. Porque si no tengo que emplear
B1 y B2 y B1. Y eso sería para una partícula. Si tengo dos partículas, voy a tener que usar otro subíndice. Entonces ya con esto me evito de usar tantos subíndices. Entonces, eso sería J. Entonces tenemos acá la bola, llamaremos acá como dijimos, U la velocidad en el estado inicial, ¿sí? O sea, la bola de billar trae una cantidad de movimiento que llamamos M por U, ¿sí? Sería el estado inicial en un tiempo T1. Se le aplica una fuerza tal, ¿no es cierto?, que da origen a un impulso que tiene lugar desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2. Como consecuencia de ello se produce un cambio, ¿no es cierto?, en la cantidad de movimiento que me va a llevar al estado final, ¿sí?, de la bola, que la ponemos en línea de punto porque, bueno, para denotar que es el estado final. Y como es una magnitud vectorial, tengo suma de dos vectores, M1, M por U, igual a J1 desde el estado 1 al estado 2. Entonces sumo vectorialmente, entonces el cambio que vamos a poner acá, que está en verde, sería M por B. Sería la cantidad de movimiento en el estado final. ¿Sí? T2. Entonces, como dijimos, le llamamos B a la velocidad en el estado final. Si lo ponemos, entonces el momento lineal final, ¿cómo lo obtenemos? Sumando vectorialmente al momento lineal inicial, que es este rojo, y está transportado acá en esta parte, le sumamos vectorialmente el impulso de la fuerza resultante externa. Sumamos vectorialmente y vemos que cambia la dirección y cambia la dirección de la cantidad de movimiento. Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Que la cantidad de movimiento, o sea, hacemos como si fuera un balance de la cantidad de movimiento, inicial y al final, ¿sí? O sea, uno propiamente dicho de la cantidad de movimiento que trae la partícula, agregado, si hay una fuerza externa que actúa sobre la partícula, le vamos a agregar el impulso, desde el instante 1 al instante 2. Si no actúa ninguna fuerza, este término será cero. Y eso me va a dar como resultante a un cambio de la cantidad de movimiento en el estado 2. Bueno, vamos a ir tratando de terminar. Vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Y nos vemos ya la próxima clase.